Bueno, en este mapa conceptual vamos a hablar sobre elementos, bueno, diseño de elementos de acero. Atención, bueno, entonces, método de comportamiento y diseño para acopladores de múltiples alborganes, múltiples compensados bajo tensión inercial. Entonces, el objetivo de esto es proponer un método de diseño asertivo el cual los acopladores y cuñas OMWSC garantice que la falla ocurra en las barras de acero y no en la conexión. Entonces, el objetivo del estudio es analizar el comportamiento estructural de una conexión mecánica a barras de acero mediante un acoplador de deslizamiento de múltiples redes y múltiples compensadas, que es la OMWSC. Entonces, se tienen obviamente varias dimensiones de OMWSC comparados en milímetros y se van a realizar pruebas de modelos físicos basados en el número de cuñas. Obviamente se resulta que las dimensiones del acoplador deben satisfacer la siguiente ecuación, que es la que se muestra en esta parte, y por medio de la siguiente ecuación, obviamente mostramos en los gráficos cómo son las medidas que se van a utilizar en esta parte. Entonces, basado en esto, ¿qué se evalúa en el artículo? Entonces, se evalúa los modelos de falla de deslizamiento versus la falla de barra. Obviamente la influencia de parámetros como relación de extrusión, diámetro de barra, diámetro de cuña, número de cuña, la relación de superposición, la distancia de borde y el tipo de superficie de la barra. Obviamente se evalúa por medio de una máquina de prueba servocontrolada y se utilizan varias propiedades mecánicas probadas de acero, obviamente con diferentes resistencias, etcétera. Bueno, y tenemos que los modelos de elementos finitos. Entonces, se hace un estudio previo, obviamente con un software, se utiliza para estudiar el comportamiento de dos barras de acero conectadas por un OMWSC, y obviamente se ve el comportamiento de las aplicaciones de cargas, que como se muestra acá en la figura. Y después de esto nos basamos a una verificación del modelo, que es con gráfica, los resultados de las pruebas de las se utilizan para verificar la FME, que las curvas de desplazamiento de carga obtenidas de las pruebas de modelo están de acuerdo con las simulaciones, que es como se muestra acá en las gráficas, que es el desplazamiento axial, la comparación de curvas de desplazamiento de fuerza. Y el análisis OMWSS son los parámetros que se estudian en el presente estudio. Obviamente incluye este tipo de superficie del refuerzo, la relación de extrusión, el diámetro de los refugios, el refugio acero, el diámetro de la cuña, la relación de superposición de distancia central de la cuña y la distancia final de la cuña, etcétera. Obviamente se ven las diferentes gráficas y los comportamientos de los tres elementos de acero que se utilizaron para este acoplador o para esta cuña. Y tenemos los resultados de diseño y verificación, que es el estudio verificó que un OMWSC diseñado con tres cuñas de diámetro de cuña de 12 milímetros, relación de extrusión del 18,75%, distancia central igual a la longitud del contacto efectiva, que dio a 60 milímetros para barras de 16 milímetros, distancia de borde de 0,5 y espesor de pared mínimo de 5 milímetros, garantizando que la falla ocurra en la barra de acero y no en el acoplador. Obviamente se ve las relaciones de las gráficas, cómo se comportaba, como se muestra acá, que es la verificación del modelo del diseño propuesto, y acá obviamente la imagen era cómo se comportaba o cómo iba a ser la sección transversal crítica de cada acoplador. Bueno, y estas son las referencias del artículo que se estuvo hablando, que es que es la de diseño de elementos de acero. Atención. Y ya en esta parte vamos a hablar sobre análisis y elementos híbridos, análisis y diseño de elementos híbridos. Entonces, los elementos de acero para compresión rehabilitados en puentes de carreteras mediante placas de cobertura. Entonces, tenemos que el contenido, tenemos la introducción al problema, que es la deficiencia en elementos de comprensión diseñados antes de 1900 según código actual. Eso es lo que se va a analizar en esta parte por varios de metodologías de análisis, que son modelos numéricos, los resultados obviamente paramétricos, que son análisis de sensibilidad y comportamiento de las columnas híbridas bajo diferentes condiciones, y el método simplificado, que son los enfoques práctico, diseño para ingenieros y ejemplo de aplicación. Entonces, el problema de investigación, obviamente, se pone en contexto, que era lo que hablamos ahorita, que es en puentes de acero diseñados antes de 1960 pueden ser deficientes según los requisitos actuales del código diseñado, que es el CHBEDC, y requieren refuerzos para cumplir estándares humanos. Obviamente tenemos deficiencias identificadas y tenemos unas soluciones propuestas, obviamente con códigos, obviamente anteriormente, y con el código de diseño que se actualizó. Entonces, la comparación de diseño, obviamente tenemos la atención a comprensión versus bel test. Entonces, tenemos como una comparación entre estos dos o una relación. Entonces, tenemos él se hace, bueno, la norma anterior versus la norma actual que está regulando. Entonces, se ve el comportamiento a veces se permitía mayor extensión en rasgos intermedios de Valtés, que
que el código viejo, y en el código actual, que es la unificada más conservador basado en percentil de 2.5 de simulaciones. Entonces, configuración del sistema híbrido. Entonces, obviamente se va a poner elementos del sistema y tensiones bloqueadas. Entonces, en elementos del sistema con perfiles W original con placas de cobertura soldadas a los alas. Obviamente va a aumentar el área y un momento de inercia, mejorando capacidad de comprensión y resistencia al pandeo. Y tensiones bloqueadas, las tensiones de carga muertas quedan permanentes, bloqueadas en forma del perfil W original. Entonces, el modelo de análisis numérico refinado, que es el supuesto modelo, la relación del momento de curvatura, el análisis de longitud y la curva de resistencia. Obviamente, ya se hace esto, una validación del modelo, que es el RNAM, que es, tenemos que uno de 9.3% diferencia máxima del eje fuerte, el 7.5% diferencia máxima del eje débil, y el más o menos 0.3% de tensiones residuales y la desviación inicial, que es L sobre 1000. Entonces, tenemos que la precisión de eje fuerte predicha entre 9.3 superior y 9.3% superior y 3% inferior a capacidad nominal CHBDC. La capacidad nunca superior a máxima de 7.5 inferior en casos extremos, pero para precisión de eje débil y aceptabilidad del modelo, que es la desviación menores al 10% y indica precisiones adaptables para aplicación de ingeniería. Obviamente, entonces, el impacto de tensiones de carga muestras bloqueadas resulta clave. Obviamente, la resistencia axial de columnas híbridas es relativamente sensible a tensiones de carga muerta. Entonces, tenemos que la ligera reducción en rangos de desvoltes intermedio. Entonces, casi hace una relación de sin tensión, que es la línea obviamente naranja, de 0.2 bloqueada y 0.45 bloqueada. Entonces ahí se ve el comportamiento y todo eso. Tenemos ya la fuente de los efectos de tensiones residuales, que obviamente se va a relacionar con un eje, con un perfil W310 por 79 con placas de cubiertas de brías de 8 milímetros y 2.14. Entonces acá vemos cómo se comporta el eje débil y cómo se comportó el eje fuerte. Entonces, en el eje débil, bastante sensible a tensiones residuales máximas, y en el eje fuerte, insensible a magnitud de tensiones residuales máximas. Entonces, tenemos la variación de la capacidad del eje fuerte, que es la profundidad y el radio de giro, respecto al eje fuerte de la columna. W310-79 hacen que el CHO sea especialmente idéntico en relaciones de desveltes donde predomina el rendimiento de la sección transversal. Obviamente, en relaciones de desveltes donde predomina el pandeo elástico del miembro y el parecer en todos los puntos intermedios. Obviamente, acá vemos la variación de la capacidad del eje débil y obviamente cómo se comportan las gráficas, obviamente con variación a la longitud. Tenemos el método simplificado, que es un dimensionamiento preliminar a las placas cubiertas, que es lo que se va a analizar más en esta parte. Entonces, vemos que también se utilizan refuerzos con placas de cubiertas robustas, que es lo más importante que se ve acá, que es el método C, que es el método utilizado en radio inercia global de la sección híbrida para determinar la relación de esbeltez de cada componente del miembro, por lo que sobreestima la capacidad de las placas de recubrimiento que resisten al rendimiento más altos para perfiles W originales. Entonces, en esto, basado en estos métodos, lo que trata es darse como un análisis de cuál es el comportamiento mejor, y pues acá en la gráfica obviamente vemos que el método B obviamente está predominando entre el método C. Obviamente ya se relacionan los dos, y ya por algo más distinguido vemos un ejemplo práctico de diseño, que es para una columna de W310 158, existente con una longitud de 12 milímetros, ariostrada media altura en eje débil, demostrada factorizada por un CF de 304.000 kilonewtons, supera capacidad actual de 2.500 kilonewtons. Tenemos obviamente los parámetros que se utilizaron, obviamente los valores que se, que se hallan en este ejemplo propuesto, y por último las conclusiones. Entonces, tenemos que algunos hallazgos fundamentales de la investigación demuestran que los elementos híbridos de aceros con placas de cobertura ofrecen solución viable para rehabilitación de puentes antiguos, con comportamiento predecible y métodos de diseño simplificados. Tenemos unas tensiones bloqueadas, que es el impacto insignificante en capacidad de comprensión, la reducción máxima al menor al 8% en rango intermedio, con base a la ¿cómo le diría? A la norma pasada, y efectos direccionales, que el eje fuerte es insensible a tensiones residuales, el eje débil sensible a tensiones residuales, y placas deben ser lo más ancho posible. Y obviamente los métodos prácticos, que eran los que hablamos, que era el método A, el método B, el método C, el modelo de RNA, que es obviamente tiene que ser preciso dentro del 10% comparado con códigos actuales, que eso es lo que se busca, comparar aplicación real, que es el método demostrado con ejemplos prácticos de rehabilitación. Y por último tenemos las referencias bibliográficas del artículo. Muchas gracias y espero que, pues, que todo se encuentre bien.